a la unidad temática 4, almacenes de datos o data warehouse. Ok, aquí me preguntan en el chat qué día se va a entregar el informe para la defensa 2 del proyecto. Mira, yo voy a dejar la carpeta de módulo 7 abierta para toda esa semana, pero el informe lo tienen que entregar según la distribución de equipos. Si tú eres el equipo 1 y a ti te tocó corregir el día lunes a las 5, el informe lo tienes que entregar antes de hacer la corrección, ¿ok? Porque forma parte de la rúbrica. Ahora, después de que tú termines, si a lo mejor viene el equipo 3 el mismo lunes, entonces el equipo 3 tendría que conectarse como máximo a las 5:30. Si el equipo 1 termina antes, el equipo 1 informa al equipo que le corresponde luego, mira, ya puede entrar a corregir ustedes. Básicamente esa va a ser la dinámica. Tienen que estar todos los miembros del equipo, activar la cámara y uno de ustedes va a compartir la pantalla para hacer la demostración. Bien, les comentaba la unidad temática 4, almacenes de datos, data warehouse. Un data warehouse es una solución para la obtención de información proveniente del procesamiento operativo del negocio, es decir, de las transacciones comunes que hemos visto o modelado en nuestra base de datos, así como de fuentes externas. Es decir, puede venir de fuentes internas y fuentes externas a la organización, cuyo objetivo es proporcionar una sola fuente de información para el análisis y toma de decisiones. Es decir, yo hago un data warehouse básicamente porque necesito consolidar una información proveniente de fuentes operativas internas del negocio y fuentes externas, como pueden ser correos electrónicos, documentos PDF o cualquier otra fuente externa que tenga que ver con los datos que estoy, digamos, nosotros modelando de la organización y que pretende o que tiene como propósito tomar decisiones según el análisis que hayamos hecho. Y este concepto, bueno, es de la profesora Lucia, desde su libro del 2006, ¿ok? Algunas organizaciones que obtienen beneficios de un data warehouse. Mira, tenemos, por ejemplo, las líneas aéreas. ¿Qué hacen las líneas aéreas con un data warehouse? Que es un almacén de datos de ese negocio en particular. Definen rutas más eficientes y costos porque se ponen a analizar los datos y encuentran patrones, diseñan promociones para viajeros, nuevamente se estudia el conjunto de datos y según el estudio se determinan las promociones y se definen planes de mantenimiento preventivo según la data de los aviones o aerolíneas que estén procesando, ¿ok? Para los servicios de bancos, seguros, casas de bolsa e inversiones, porque les permite analizar tendencias, nuevamente diseñar promociones de productos y servicios, creación de nuevos productos y servicios, optimización de la prestación del servicio a los clientes y análisis de riesgos. Para el caso del sector salud, administración de hospitales y clínicas para reducir costos sin afectar calidad de servicio, y para negocio de retail o de detal, apoyo para definir sus estrategias de venta con un buen margen de ganancia. Aquí un ejemplo que se puede obtener con esto es, por ejemplo, ustedes van para un supermercado y empiezan a comprar cosas, ¿no? Resulta que algún día feriado, no sé, vamos a poner un día, vamos a ponerle, no sé, día del padre. Ustedes fueron por un cepillo de dientes, pero bueno, también les provocó comprar un chocolate de regalo, por ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que varios clientes hicieron este patrón, pero no solo con el chocolate, sino a lo mejor con un dulce, con una torta, etcétera. Y este supermercado, como está
digamos, almacenando todas las ventas que se producen, a lo mejor ellos haciendo un análisis de la data que se originó este día feriado o Día de los Padres, ellos pueden ver que hay un comportamiento por ejemplo, las personas que fueron a comprar un cepillo también se llevaron un regalo, chocolate o un dulce asociado al Día de los Padres, ¿ok? Entonces, este tipo de análisis o comportamiento que puede tener el consumidor por un estado de ánimo o por un día feriado es lo que se le conoce como minería de datos, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo llego hasta el nivel, digamos, el último nivel de granularidad de los datos para estudiar el comportamiento de los mismos. Y al estudiar el comportamiento de estos, yo me doy cuenta de patrones que ocurren que yo puedo comparar con mi data histórica, porque, ok, chévere, yo a lo mejor vi que ese patrón estaba en el año 2020. ¿Será que en el año 2019, 2018 o años atrás también había un patrón similar a este que estoy comentando? Si eso es así, quiere decir que sería oportuno, en ese caso, por ejemplo, de ese ejemplo particular, que yo pusiera los chocolates lo más cerca posible de los cepillos de dientes. ¿Para qué? Para que las personas que tienen esa intención la tengan más cómoda y las que estén dudosas, que no saben si llevarse o no el chocolate, se decidan por llevárselo. Y de esa forma aumenta el margen de ganancia de ese negocio de retail o del supermercado. ¿Lo ven? Entonces, para poder hacer esa minería de datos, yo tengo que tener toda esa información estructurada de manera tal en un almacén de datos que es básicamente una base de datos enorme con solamente información histórica y operativa de ese negocio. En concreto, del ejemplo que estamos hablando sería del supermercado. Es decir, tengo toda la información desde que inició el supermercado hasta el día de hoy con todos los datos operativos que se estén generando en el mismo, ¿ok? Entonces, también hay beneficios para el sector, por ejemplo, de telecomunicaciones. Yo a través de un data warehouse, yo puedo saber o detectar patrones en mis clientes, por ejemplo, de Movistar, Digitel, etcétera, ¿no? Como yo estoy registrando todas las llamadas, todos los datos que se están consumiendo, todos los mensajes, absolutamente todo, yo puedo identificar ahí, por ejemplo, temas de fraude, temas de, a lo mejor, de que las personas que se están terminando el plan por cierto error de configuración o parametrización del sistema, hay cierta muestra de clientes que a pesar de que está, digamos, llegando al servicio máximo de lo que es su plan, todavía siguen disfrutando de su servicio de datos, llamadas o mensajes. ¿Por qué? Nuevamente por un error de configuración que hace que estas personas puedan seguir disfrutando del servicio sin incurrir en costos adicionales. Y eso ocurre en la realidad. Yo estuve trabajando una consultoría para un sector de telecomunicaciones y esto ocurría, o sea, había bastantes clientes, por supuesto cuando lo llevas a porcentaje no es bastante, pero habían un cierto grupo de clientes que estaban disfrutando de planes una vez que consumían todos sus cupos, ¿no? Y esos consumos excesivos no se le cobraban. ¿Y esto por qué pasaba? Por algún error de parametrización, que a lo mejor no viajaba a los switches y siempre se le concedía el acceso a datos, a llamadas, a mensajes, etcétera, ¿ok? Ok, profe, ¿qué tan complicado es implementar un data warehouse? Mira, un data warehouse, y lo vamos a ver más adelante, lo primero que te recomiendan es, tienes que pasarte el switch. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, digamos, acostumbrados a tener un modelo normalizado. En el data warehouse, cuando tú haces un modelo normalizado, eso te quita bastante desempeño. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchas relaciones sobre tablas, a la hora de tú hacer join, como estamos hablando de data histórica, es decir, desde el inicio de los tiempos hasta la actualidad,
tú puedes tener millones y millones de registros en tu almacén de datos o data warehouse. Y al tener tantas relaciones, cuando tú vas a hacer una consulta, eso va a tardar muchísimo. Puede tardar horas, días, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que se recomienda para el diseño de una base de datos es que el modelo esté lo más desnormalizado posible en el sentido de tener las tablas, y lo vamos a ver ya en las clases que vienen, que serán para el año que viene, en tablas a través de dimensiones. Es decir, cada dimensión sería una tabla que tiene relación con una tabla maestra o intermedia, y esta tabla intermedia tiene relación con las demás tablas, pero ya las tablas de dimensiones que te comento no tienen otras relaciones con otras tablas, justamente para evitar ese tema de perder desempeño por joins. Es decir, tienen una tabla de hechos y una tabla de dimensiones. La tabla de hechos es la tabla intermedia que conecta con las demás tablas, que se llaman dimensión. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión puede ser un cliente, puede ser una promoción, puede ser tiempo, puede ser lugar, etc. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, hablando un poco de la arquitectura de solución para un data warehouse, y también es parte de tu pregunta, Isaac, de qué tan complicado es implementar un data warehouse. La arquitectura de la solución de un data warehouse tiene que venir apoyado por herramientas ETL. Es decir, yo voy a obtener la información o los datos de mis fuentes internas y externas. Vamos a colocar aquí el apuntador. Mis fuentes internas y externas, extraigo los datos acá, los almaceno en un área intermedia que luego voy a transformar, es decir, voy a convertir a mi modo o a mi diseño del data warehouse. Es decir, aquí puedo tener n cantidad de tablas, pero a lo mejor yo en mi data warehouse lo guardo todas las tablas que estoy consultando, o los archivos, o cualquier fuente de información, los guardo como una única tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de llegar al data warehouse? Bueno, convertir lo que estoy recibiendo acá de entrada en una única tabla para luego guardarlo en mi almacén de datos, y posteriormente, luego de tenerlo en mi almacén de datos, que tiene que tener una frecuencia de actualización, tengo que utilizar las herramientas analíticas para previsualizar la información que estoy guardando ahí, que es información histórica. Ok, Isaac comenta, sería como un grafo que representa una matriz de adyacencia. Sí, más o menos, pero tienes un solo nivel. O sea, tienes tienes el nodo padre, el hijo, pero ya el hijo no se relaciona con más nadie, queda hasta el hijo. Propiedades de un data warehouse. Es orientado a temas, es decir, yo puedo tener un data warehouse de una clínica. Yo puedo tener un data warehouse de un sector de telecomunicación. Yo puedo tener un data warehouse del Excelsior Gamma. Pero es orientado a temas, ¿ok? Yo puedo tener almacenes por temas. Data warehouse por tema. Es variable en el tiempo. ¿Por qué es variable en el tiempo? Por el tema que comentaba de que el data warehouse se tiene que actualizar. Yo tengo la data hoy, pero el año que viene también tengo que tener insertados esos registros. Entonces, existe una frecuencia de actualización que puede ser mensual, trimestral, semestral, quincenal, según la operatividad o la operación que tenga el negocio. Información unificada e integrada quiere decir que yo consulto de diversas fuentes que pueden ser internas de la organización o externas a ella, y tengo que, a través de un proceso ETL, un proceso de extracción, transformación y carga, integrar y unificar todos esos datos que me están llegando para guardarlos entonces en mi almacén de datos, que será consultada por las herramientas analíticas posteriormente. ¿Ok? No volátil. ¿Qué significa no volátil? Que el data warehouse es simplemente para consulta. El almacén de datos yo no lo estoy generando para hacer transacciones. Para eso tengo mi base de datos
común como la que ustedes han trabajado. En mi base de datos transaccional es esa, la que da soporte a las operaciones del negocio. Luego tengo un proceso ETL que toma esas operaciones del negocio, las fuentes de información o las tablas relevantes que se están produciendo día a día y me los almacena en un almacén de datos o data warehouse de forma histórica. ¿Por qué? Porque si yo dejo todo en mi base de datos transaccional y pretendo luego hacer análisis sobre ella, por supuesto va a venir el tema que les comentaba de que va a tardar muchísimo en generar las estadísticas, va a colapsar el servidor de operaciones, la gente cuando empieza a hacer las transacciones y hay herramientas haciendo las analíticas, no van a poder coexistir y siempre va a haber la necesidad o, digamos, la capacidad de que alguien modifique las tablas o registros en la base de datos. En cambio, en el Data Warehouse es no volátil, o sea, es simplemente para consulta. Yo no puedo modificar la información que está registrándose ahí. ¿Por qué? Porque eso lo hace un proceso automático, ETL, que me va insertando los datos. Yo no puedo, con mis herramientas analíticas, modificar esos datos, porque esos datos son la representación real de mi negocio en ese momento. ¿Alguna duda hasta acá? César pregunta, siguiendo la pregunta de Isaac, ¿el padre sería el Data Warehouse en sí? El padre sería la tabla intermedia. Esto que estamos llamando padre e hijo, concretamente en este concepto o teoría de Data Warehouse se llama tabla de hechos, que sería la tabla intermedia o el padre, y tabla de dimensiones, que serían las tablas hijas. Y hay varios modelos para implementar un Data Warehouse que lo vamos a ir viendo más adelante. Tenemos el modelo estrella, copo de nieve, constelación. Pero eso lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos con esto. Componentes de un Data Warehouse. Por supuesto, para el diseño de cualquier sistema de información, ustedes tienen que tener una metodología. Entonces, aquí resulta de la misma manera. Tú, para desarrollar un Data Warehouse, debes tener una metodología que contenga una serie de etapas, actividades, estrategias y técnicas que permitan enfrentar de forma ordenada un proyecto de desarrollo de un Data Warehouse. ¿Okay? Tienes que tener técnicas de modelado de datos. El producto final debe ser una base de datos que debe contar con técnicas que ayuden a la concepción abstracta de los requerimientos de información. Y estas técnicas de modelado de datos son los que comentaba ahorita, el modelo estrella, constelación y copo de nieve. Procesos ETL o también conocidos procesos ETT. Extracción, transformación y carga. ¿Okay? Se detallará en las diapositivas que están a continuación. ETT significa extracción, transformación y transporte. Y como otro componente que debes tener son las herramientas para el acceso de la información del Data Warehouse. Es decir, yo puedo tener mi Data Warehouse, pero yo puedo tener una herramienta analítica. A lo mejor las personas que estén en este curso, que también estén conmigo en la electiva, pueden hacer esa analogía ya. Ustedes pueden tener su Data Warehouse y pueden tener herramientas analíticas que se conecten a ella, herramientas visuales que generan lo que es Business Intelligence a través de la conexión del Data Warehouse, como Microsoft Power BI, Tableau, Qlik y cualquier otra herramienta de Business Intelligence que se puede conectar a un Data Warehouse a presentar la información en forma de indicadores y gráficos para que el negocio pueda tomar decisiones. Y cuando hablo del negocio me refiero a las unidades estratégicos y tácticos, lo que serían los dos niveles que están antes del nivel operativo, ¿okay? Lo que se refiere a la gerencia y la junta directiva de cualquier organización. Y realmente estos proyectos son bastante exitosos a nivel de aprobación, por ejemplo, porque cuando tú le muestras esto a un directivo, tú le estás mostrando en tiempo real cómo está su negocio. Y eso les interesa a ellos verlo, porque ellos ahí pueden ver o analizar cosas que no tenían en el radar, y eso permite incluso que ellos puedan tomar decisiones de cambios en el modelo del negocio. Entonces, cuando ustedes presentan un proyecto de Business Intelligence
esto es muy bien recibido por el área de la gerencia general de la organización o de la junta directiva, por esto mismo que les comento. ¿Por qué? Y a partir de ahí ellos puedan tomar decisiones de una forma más adecuada que la que han venido tomando hasta ahora. Ok, Isaac pregunta acá, profe, por su naturaleza debe ser un proceso que se puede detener y reanudar en cualquier momento. A ver, si tú tienes el Data Warehouse es porque alguien necesita ver la información analizada que le permita a estas personas tomar decisiones de su negocio. Entonces, estas decisiones las tienes que ir monitoreando frecuentemente. No es que, bueno, yo vi mi tablero, tomé mi decisión y luego de 3 meses vengo y veo otra vez el tablero. No. Se supone que el Data Warehouse debe estar siempre actualizado y operativo para que incluso a ti como directivo te puedan llegar notificaciones de cosas inusuales que puedan ocurrir. Por ejemplo, no sé, hubo una disminución drástica de las ventas de mi negocio de venta de celulares. Ah, ok, pero te llega una notificación a tu teléfono o un correo electrónico. Mira, se está viendo en este último mes con respecto a la información histórica de años pasados del mismo mes, una caída fuerte en porcentaje de las ventas en celular. Entonces, a partir de ahí, tú haces lo que es un drill down. Tú bajas la información o la detallas para saber digamos, cuáles pueden ser las causas o principales causas que han hecho que tus ventas caigan de esa forma, ¿ok? Y con base a este análisis de causa raíz, tú puedes decir, ah, mira, a lo mejor el mes pasado lanzamos una publicidad por cualquier medio y esta publicidad no fue bien calada en nuestros sectores de clientes. Y entonces el efecto que produjo fue todo el contrario. En lugar de vender más, vendimos menos. Y por ahí puedes ir atando, digamos, acciones que has hecho con decisiones que has tomado para saber si han sido efectivas. Y en caso de no serlo, bueno, poder corregir a tiempo y seguir teniendo tu negocio lo más rentable posible. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema del ETL, tenemos las fuentes de datos, puede ser un CRM, que es un sistema de manejo de clientes, un RP, que puede ser un sistema contable, y un sitio de web de tráfico. El ETL extrae esta información, la transforma como la necesita según el diseño del Data Warehouse hecho previamente y la va cargando en este Data Warehouse. Luego empezamos a conectar nuestras herramientas OLAP, que es Online Analytical Processing, minería de datos o data mining y herramientas de reporting. Y con estas herramientas de usuario final, cualquier directivo o gerente puede ir monitoreando lo que ocurre en su negocio para la toma de decisiones oportunas y efectivas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? No, todo bien. Ok, sin dudas hasta ahora, perfecto. Bien, vamos a hablar un poco de las diferencias de lo que hemos hecho nosotros hasta ahora. Diferencias entre una base de datos tradicional como la hemos trabajado hasta ahora y un data warehouse. Una base de datos tradicional que hemos trabajado hasta ahora es un sistema OLTP, Online Transaction Processing, ¿ok? Es decir, una base de datos que da soporte a operaciones, básicamente es eso. Y el data warehouse, lo que hemos hablado, un almacén de datos que toma, valga la redundancia, datos operativos del negocio para hacer análisis y poder tomar decisiones. Entonces, primera característica, prioridad. En los sistemas OLTP, el tiempo de respuesta y disponibilidad debe ser inmediato. La prioridad en un data warehouse es el uso fácil y acceso flexible, es decir, que yo me pueda conectar sin mayor problema, tenga mi tablero, pueda hacer filtros en mi tablero dinámico,
pueda acceder a través de mi aplicación móvil, me lleguen las notificaciones por correo electrónico o notificaciones push, etc. Tiempo de respuesta en un sistema OLTP deben ser subsegundos a segundos, y en un data warehouse a lo mejor yo puedo tener de segundos, yo no diría ahora, yo diría de segundos a minutos, ¿ok? En un sistema OLTP, características en cuanto a bases de datos pueden ser jerárquicas, redes, relacionales o archivos. En un data warehouse, relacionales inteligentes o activas necesariamente, que serían las bases de datos relacionales como ustedes las han manejado hasta ahora. La característica en cuanto a la arista de contenido debe ser en un sistema OLTP organizado según proceso y en un data warehouse organizado según tema. ¿Ok? La naturaleza de la información en un sistema OLTP, dinámica, volátil, refleja el estado actual del negocio, y en un data warehouse, información histórica. A lo mejor el día de hoy, si el ETL no ha corrido porque no se ha configurado para que se corra hoy, sino quincenalmente, yo veré la información que tengo hasta la última quincena que se corrió el ETL, ¿ok? Pero eso no significa que no pueda tener mi data actualizada. Yo fácilmente puedo también hacer una corrida de demanda y decir, mira, yo quiero que actualice el data warehouse ahorita para saber qué está pasando realmente en este momento, ¿ok? Procesamiento de información en un sistema OLTP estructurado repetitivo y en un data warehouse no estructurado, heurístico y analítico. En cuanto a usuarios, en un sistema OLTP, los usuarios comúnmente son de niveles operativos, y en un data warehouse son usuarios de niveles altos, medios, consumidores, consultores, gerentes, junta directiva, presidente, etc. En cuanto a operaciones, en un sistema OLTP tenemos operaciones de ML, de manipulación de datos, y en un sistema de data warehouse, simplemente por no poder modificar los datos que están ahí, son solamente de lectura. En cuanto a tamaño de base de datos, en un sistema OLTP de pequeña a grande, y en un data warehouse de grande a muy grande. En cuanto a organización de la data, en un OLTP sería según la aplicación de los datos, y en un data warehouse a través de o por temas y tiempo. Duración de los datos en un sistema OLTP puede ir de, por ejemplo, 30 a 60 días. Esto es un estimado, ¿ok? Pueden ser más, pueden ser menos, etc. Y en un data warehouse se estima de 2 a 10 años. Es decir, tú puedes tener información de 10 años o desde el inicio del negocio. Fuentes en un sistema OLTP, operaciones internas. En un sistema de data warehouse, operaciones internas y externas. En cuanto a actividades, en un OLTP lo que tú buscas o lo que tienes, según tu base de datos, es la automatización del proceso. Es decir, tú automatizas un proceso y creas una base de datos que le dé apoyo a esa automatización de ese proceso que estás desarrollando. Ahora, en un data warehouse, la actividad es análisis para toma de decisiones en el tiempo. Okay, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Qué pasa con la data después de que pasa el tiempo estimado? Fíjate, ese tiempo lo tiene que definir cada negocio, ¿ok? Eso es un estimado que está ahí en promedio, pero bueno, tú haciendo el análisis de las necesidades de la organización, a lo mejor a ti la gerencia te dice, mira, yo quiero siempre tener todos mis datos en mi tablero. Entonces, ahí lo mejor es que siempre los datos se vayan acumulando y nunca se borren. Por supuesto, bueno, tienes que tener un mantenimiento para poder dimensionar que ese diseño de data warehouse te va a permitir que justamente puedas tener toda esa información histórica sin nunca borrarla y hacer el mantenimiento a nivel de registros para que la tengas de la forma óptima posible para que puedas tener
tiempos de respuesta adecuados y no sean horas o minutos para poder ver un tablero, ¿ok? Sino más bien que sean segundos o pocos minutos para poder verlo, ¿ok? Entonces, para el tema de alguna organización que te diga, mira, yo solamente quiero ver lo que está pasando en los últimos 3 años. Ah, bueno, tú puedes configurar fácilmente un ETL que cada cierto tiempo te haga una depuración de los datos, es decir, te limpie los registros históricos y se vayan insertando los nuevos de manera automática, ¿ok? Cada vez que cambie el año, por ejemplo, si ya tienes 3 años insertados y ya estás en diciembre, cuando venga enero, automáticamente se activa un trigger, por ejemplo, que borre el año más viejo que tenías almacenado y empieza a almacenar el nuevo año que está comenzando en enero, ¿ok? ¿Sí? Esa misma filosofía se aplica en una OLTP. Mira, sí, lo puedes hacer también en un sistema transaccional, no tiene ningún problema. Eso siempre va a depender de los dueños del negocio, ¿ok? De lo que ellos requieren. Siempre a la orden, César. ¿Alguna otra duda de cualquier persona o algún comentario con lo que hemos visto de la clase, el proyecto, el parcial, etcétera? Ok, profe, ¿qué parámetros se emplean para optimizar o distribuir una base de datos? Mira, para optimizar en cuanto a Data Warehouse, la mejor práctica es tener un modelo constelación, estrella o copo de nieve. ¿Por qué? Porque estos tres modelos son desnormalizados, no tienen tantas relaciones y al no tener tantas relaciones, eso te da mejor desempeño porque como tú en este data warehouse estás manejando información o datos históricos, esos son millones y millones de registros. Estamos hablando que para un sector de telecomunicaciones, en donde yo estuve haciendo una consultoría, mira, nada más almacenando un mes, yo tenía prácticamente 80 millones de registros de todas las transacciones que habían hecho la población de personas que tienen línea en este sector de telecomunicaciones. Entonces, eso es bastante, o sea, 80 millones de registros y de hecho, para hacer los análisis costó porque digamos, son muchísimos registros que hay que primero almacenar y luego lo más difícil es generar las consultas, porque cada vez que tú generabas una consulta, si tú no optimizabas esa consulta para que tuviera los menos join posibles y estuviese, digamos, tuneada, o sea, tú podías dejar eso corriendo a las 8 de la noche y llegabas el día siguiente y eran las 9 de la mañana y todavía estabas en la consola que veía que te decía que llevaba que llevaba como 12 horas corriendo y todavía se estaba procesando y ni siquiera podías ver un preview. Y lo peor era que a lo mejor cuando veías el preview, te decía, mira, se colapsó la memoria RAM, no puedo mostrarte los registros. Entonces, ahí hay que jugar con ciertas cosas, el tema de los joins, el tema de crear vistas para que sea un poquito más rápido, y bueno, hay ciertas prácticas para tunear queries que se pueden aprovechar a través de los diseños de Data Warehouse y en combinación con estas dos cosas puedes tener un rendimiento aceptable según lo que quieras hacer ahí. Sí. Ok, disculpe, profesor, ¿hoy va a subir estas láminas? Sí, probablemente. De hecho, ya deben estar en módulo 7. Lo único que tengo que hacer es activarlo. Hay manejadores que se recomiendan en no entiendo la pregunta. ¿Qué manejadores se recomiendan en un data warehouse? Es la pregunta. Mira, tú lo puedes hacer con cualquier manejador. Eso no tiene, digamos, nada que ver, ¿ok? Lo que depende
o lo que tiene que ver para que tú tengas el desempeño esperado es el diseño justamente de tu data warehouse. Si tú sigues un diseño, constelación, copo de nieve o estrella, el rendimiento según este diseño y a través de algunos tuneos del query debería ser lo esperado. Cualquier manejador, tú puedes utilizar cualquier manejador para hacer un data warehouse, eso no tiene ningún problema, ¿ok? Ahora, por supuesto, no vas a utilizar un manejador como SQLite, ¿no? Que SQLite es básicamente un manejador o un mini manejador para dispositivos móviles, porque obviamente estamos hablando de almacenes grandes de datos. Entonces, el SQLite no está diseñado para eso, sino todo lo contrario, para poder tener tu base de datos en dispositivos móviles y tener una mejor utilización del recurso a través de ellos. ¿Alguien más tiene algún comentario o duda? ¿No? Ok, bueno, si no hay dudas o comentarios, esta sería la última clase por el año por el año actual. Ya nos veríamos en enero con las clases teóricas. El día de mañana, como les comento, nos vamos a poner una práctica para que aprovechen este tiempo en el desarrollo del proyecto. Y bueno, la semana que viene entonces estamos en contacto. Yo voy a mandar la distribución a más tardar el sábado para que ustedes sepan quiénes son los que van a corregir, qué día. Y bueno, recuerden todo lo que hemos hablado de la corrección de la segunda entrega del proyecto. Y cualquier duda, bueno, estamos a través de los foros de módulo 7 o los mensajes directos de la misma plataforma. Muchas gracias por su tiempo y feliz tarde.